Sí se ve. Muy bien, entonces hoy día vamos a comenzar con los últimos temas hasta los que va a entrar el examen parcial. Así que vamos a comenzar con lo que es cráneo. Para valorar cráneo en radiología tenemos varias proyecciones. Una de estas es la proyección de Waters o occipito mentoniano, porque es como si estuviera elevando el mentón y justamente para ver, por ejemplo, la parte occipital como los senos frontales, los senos maxilares, parte de las eldías etmoidales, también un poco de los senos esfenoidales si es que la boca estuviera abierta e incluso parte de la apófisis odontoides, ¿ok? Entonces, esto se indica básicamente cuando yo sospecho una fractura facial o de repente examen inicial de una sinusitis aguda. Luego tengo la proyección de Cadwell, que es la posterior anterior, la de frente, ¿no? Entonces acá más o menos yo puedo ver muchísimas estructuras dependiendo si es el tercio superior, básicamente todo lo que son los huesos y los senos frontales, como ven acá, las estructuras interparietales o sagittales, parte también de la calota, de la estructura parieto-occipital, las fositas de Paccioni y el surco del seno longitudinal superior, ¿verdad? Hacia la parte del medio yo tengo todo lo que son las líneas y los rebordes orbitarios, la crista Galli también se puede ver, el ala de la esfenoides también lo puedo ver, la apófisis malar, las eldías etmoidales anteriores y las posteriores también se pueden ver a veces, y los rebordes petrosos, ¿no? Como vemos acá. Y hacia la parte de abajo yo tengo la parte de los dientes, obviamente, también un poco de las apófisis odontoides y el maxilar inferior y superior y las partes laterales del atlas. Entonces yo voy a pedir esto básicamente para igual valorar mis senos paranasales, examen inicial de sinusitis, en algunos casos que yo sospeche de una infección de los huesos o de repente si es que palpo algún pólipo o algún quiste en los sinusoides, en sospechas de fracturas de cráneo, sobre todo de la base, también neoplasias y enfermedad de Payet. Luego tengo la proyección de Ton, que es una proyección en la que también es anteroposterior, pero tiene una inclinación de unos 30-35 grados. ¿Ok? Entonces básicamente me sirve para ver todo lo que es el hueso occipital hacia la parte de atrás, con los cóndilos también, el septum nasal. Acuérdense que el septum siempre debe ser recto, no debe estar desviado. Parte del agujero magno, el dorso celar también se puede ver, los peñascos y las escamas temporales, parte del conducto auditivo interno por ambos lados y las apófisis clinoideas posteriores hacia la parte de acá. Entonces, igual, eso lo puedo pedir cuando sospecho que hay algún cuerpo extraño, de repente en el oído, para ver si es que en alguna fractura de cráneo hay algún desplazamiento medial o lateral. Y luego tengo la proyección de Hertz, que es la de base de cráneo o la submentovértice, ¿ok? Y es importante que ustedes se aprendan todos los nombres porque les pueden poner o proyección de Hertz, o proyección de cráneo, o proyección de Caldwell, posterior anterior. Entonces, ahí pueden venir varias preguntas, ¿no? Entonces, igual yo acá lo que puedo ver es parte del maxilar inferior, del conducto auditivo interno a ambos lados, el foramen oval o magno y espinoso, parte el ala mayor del esfenoides, los cóndilos también se pueden ver en ambos lados, las pirámides petrosas, el laberinto óseo, como les estaba mencionando, también los senos esfenoidales y los senos etmoidales y las eldías mastoideas, ¿ok? Entonces yo lo voy a pedir igual cuando sospeche de alguna fractura de cráneo o algún traumatismo o de repente alguna anormalidad en las estructuras de la base de cráneo. Y por último tengo la proyección lateral, ¿no? Acá yo lo puedo pedir también cuando sospecho en fractura de cráneo, de repente en algunos de los huesos parietal o eh, las neoplasias o enfermedad de Payet, también para ver lo que son las suturas, por ejemplo, las coronales, también para ver lo que son mastoides, el seno frontal que aquí se ve mucho mejor, la base del cráneo también se puede ver parte, si es que quiero valorar la forma de la cabeza, esa es la mejor proyección, ¿no? Ver que de repente no haya un cierre de las suturas prematuras que me puede dar dolicocefalia o braquicefalia, y para ver parte del grosor y la densidad del cráneo, ¿ok? La tomografía también me puede servir para valorar, para, por ejemplo, lo que son tumores, es mi examen generalmente inicial, para todo lo que son traumatismos encefalocranianos, para lo que es hemorragia interventricular, accidente cerebrovascular, hemorragia supraranoidea, subdural o intraparenquimal. Cuando mi paciente viene con una cefalea súbita o persistente, también lo puedo pedir. Cuando el paciente por algún motivo perdió su función motora sensorial. Si es que mi paciente empieza a convulsionar, a veces también se piden tomografías.
para algún tipo de infecciones cerebrales, meningitis, etcétera, hidrocefalia y siempre, como ya saben ustedes, para la evaluación prequirúrgica. Y la resonancia también me sirve para las mismas indicaciones a manera general. Siempre acuérdense que en la resonancia yo tengo que ver en T1 el líquido negro, ¿verdad? En T2 el líquido tiene que ser blanco. La parte de la sustancia gris yo la voy a ver oscura, gris oscura, ¿verdad? Que es toda la parte que está hacia acá. Y la en T2 yo la voy a ver blanca y al revés. La parte de la sustancia blanca yo la voy a ver gris claro y en T2 lo voy a ver gris oscuro, ¿no? Entonces, aparte de las mismas indicaciones, eso es un poco mejor para lo que son patología desmielinizante, Guillain-Barré, esclerosis múltiple, también para lo que son epilepsia o convulsiones, ¿ok? Y la ecografía también se usa, pero siempre es mejor pedirla en los bebés, ¿ok? Porque es un examen inocuo, ya saben que este examen no emite radiación hidronizante. Entonces, para ver si es que de repente alguno de los ventrículos estén agrandados, si es que de repente ha habido algún traumatismo durante el parto, descartar algún tipo de sangrado, alguna masa que se haya palpado. Acuérdense que los bebés también pueden tener a veces meningitis de forma muy precoz, entonces la ecografía me puede ayudar, cualquier anormalidad del cerebro y también para ver cómo está desarrollándose y que las fontanelas estén creciendo adecuadamente y cerrándose a tiempo, ¿verdad? Luego tengo lo que es la angiografía, ¿no? Que es el estudio que me va a permitir valorar la parte de los vasos sanguíneos. Entonces, acá básicamente para lo que son malformaciones arteriovenosas, aneurismas, estenosis de alguno de los vasos, alguna inflamación o disección, tumores, obviamente, coágulos y accidentes cerebrovasculares y hemorragias de todo tipo. Y luego también tengo lo que es el SPECT, ¿no? La tomografía por emisión de un solo positrón, ¿verdad? Por eso dice SPECT de Single Positron. Entonces, básicamente para enfermedades neurodegenerativas, ¿no? El Alzheimer, el Parkinson, las enfermedades de Huntington, todo tipo de demencias en general, accidentes cerebrovasculares, pero cuando es menos de 6 horas, ¿ok? Porque a partir de este lapso ya de repente no va a captar también el radiofármaco. Para ver también lo que es epilepsia me es muy útil, todo lo que son trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, etcétera, para valorar lo que son tumores y otros síndromes neurológicos. Entonces, recordando un poco de la anatomía, vamos a comenzar por los senos paranasales. Entonces, primero tenemos el seno frontal, que es el que vemos en azul, ¿no? Acuérdense que este siempre está comunicándose por el meato medio a través del conducto nasofrontal. Luego tengo lo que es el seno etmoidal, que es el que le sigue el seno frontal hacia la parte posterior, que está siempre a ambos lados de la cavidad nasal y está siempre medial a el hueso de la órbita, ¿no? O sea, más o menos vendría a estar por acá. El hueso maxilar, que es el más grande de todos, está básicamente hacia la base de la fosa de las narices y el vértice vendría a ser hacia la apófisis cigomática o piramidal del maxilar. Y luego tengo el esfenoidal, que es el más posterior de todos, que eso termina de formarse aproximadamente en la adolescencia, ¿ok? Y cada uno de estos senos se va a comunicar con el hiato nasal superior por unas aberturas que van a drenar en este receso esfenoetmoidal. Entonces, cuando yo tengo una inflamación de alguno de estos senos menor de 4 semanas, se le va a denominar sinusitis aguda. A la radiografía es un poco inespecífico. Puedo ver de repente que mis senos estén como osificados, sobre todo en lo que viene a ser el seno maxilar, pero siempre mi examen de elección en todo lo que es sinusitis, ya sea aguda o crónica, va a ser la tomografía. Entonces acá yo voy a ver cómo la mucosa va a estar engrosada, voy a ver a veces niveles hidroaéreos en cualquiera de los senos o incluso burbujas, o también puedo ver cómo justamente están llenos de material, los complejos osteomielales se van a obstruir, ¿ok? También los cornetes pueden estar engrosados, que son estos de acá, estos son los cornetes, y también a veces los conductos se pueden obliterar. Y en la resonancia, lo que yo voy a ver es que la mucosa igual va a estar engrosada. Generalmente el líquido, ya saben, en T1 es hipointenso y en T2 hiperintenso, ¿verdad? Eso lo tienes que tenerlo muy claro. Y el contraste voy a ver cómo toda la mucosa va a estar captando por la inflamación. Luego tengo lo que es la sinusitis crónica a partir de las 4 semanas.
Entonces, aquí igual, generalmente ya tengo que pedir una tomografía de frente. Lo que yo voy a ver es igual que generalmente la parte esclerótica de los huesos puede estar engrosando, formando lo que se le denomina una hiperostosis y también a veces me puede dar una reacción mucoperióstica prolongada. Entonces, de acuerdo a la clasificación que puede dar, yo voy a tener varios patrones. El primero es el complejo óseo-meatal, que va a afectar básicamente el seno maxilar, las celdillas hemorroidales anteriores y los senos frontales, ¿ok? La parte infundibular, en la que yo voy a ver que hay una obstrucción hacia el infundíbulo del etmoides o del ostium del seno maxilar. El receso esfenoetmoidal, que es cuando se va a obstruir el seno esfenoidal con las otras celdillas etmoidales posteriores. Y lo más importante, lo más característico, es la poliposis. Los pólipos, ustedes ya tienen que estar pensando en que es un proceso crónico, definitivamente no agudo, que se va a ver como una masa pediculada en cualquiera de los senos, ¿ok? Y por último, es el esporádico, en el que no hay un patrón establecido y que a veces puede también estar con pólipos. Luego tengo lo que es el oído, ¿no? El oído se puede dividir en tres partes. El oído externo, en lo que donde yo voy a tener toda la parte de mi pabellón auricular, ¿no? Que es esa parte fibrocartilaginosa, todo lo que viene a ser la parte del hélix, antihélix, la fosita triangular, la concha en sí, el trago, el antitrago y lo que viene a ser el lóbulo, ¿no? Y finalmente el conducto auditivo externo, ¿no? Que la parte más externa viene a ser parte cartilaginosa elástica y la parte ya más interna viene a ser parte del hueso temporal. Entonces, y estos van a estar siempre separados por un istmo. Luego tengo ya lo que es el oído medio, ¿ok? Acá voy a tener lo que viene a ser el tímpano hacia la parte superior anterior, que vendría a ser esta de acá con la pars flácida y hacia la parte posterior inferior con la pars tensa. Y la caja timpánica, en donde yo voy a encontrar mis tres huesecillos, ¿no? El yunque, el estribo y el martillo. También puedo encontrar el músculo tensor del tímpano o del martillo, que vendría a ser este. El músculo estapedio también se puede ver acá. Parte del plexo nervioso timpánico por encima del promontorio y el nervio de la cuerda del tímpano. Y finalmente ya el oído interno, la parte más profunda, donde yo voy a tener ya finalmente mi laberinto óseo, que va a estar conteniendo la perilinfa, predominio de sodio, y el laberinto membranoso, que contiene endolinfa, predominio de potasio. Entonces, cuando hay una inflamación en los oídos, se le va a denominar otomastoiditis. Entonces, yo voy a ver que mi membrana timpánica va a estar engrosada, a veces puede estar retraída o perforada. Y en algunos casos, cuando ya son procesos más crónicos, esa puede estar calcificada, que se le denomina miringoesclerosis. También voy a tener que la mastoides generalmente va a estar menos desarrollada, puede estar esclerótica o opacificada. Y en el oído medio puedo encontrar muchos síntomas. Puedo ver que hay atelectasia, ya saben que es el colapso, puedo ver que hay derrame o algún tejido de granulación. También puedo ver de repente que se forman como estas erosiones en todo lo que es la cavidad timpánica o en la parte del osículo, pero de forma no colesteatomatosa, porque eso lo vamos a ver ahorita. A veces también se puede fijar la cadena osicular, puede haber calcificación del tímpano o granuloma de colesterol. Y finalmente lo que es el colesteatoma, que es una masa que está descamada de epitelio escamoso queratinizado. Entonces acá en la tomografía lo que yo puedo ver es que básicamente va a estar más, me va a servir para lo que es mi planificación quirúrgica, ¿no? Porque como yo voy a tener que de repente tocar alguno de mis tres huesecillos, voy a tener que reconstruirlos y para evitar que no haya una perforación hacia la parte de la membrana timpánica, ¿no? Entonces, en la resonancia yo voy a ver una imagen hiperintensa en T2. A la difusión generalmente voy a ver valores hiperintensos bajos y generalmente en el ADC yo voy a ver que realza, ¿ok? Es una masa muy característica y que generalmente tiende a destruirme bastante. Y finalmente tengo lo que son toda la parte de las órbitas, que es un poco más de anatomía. Acuérdense que las órbitas están rodeadas por varios huesos, ¿no? Por el hueso frontal hacia arriba, el etmoidal, el ungis hacia adentro, el maxilar, el cigomático, el esfenoides y el palatino, ¿ok? Entonces, dentro de mi hueso, de mi agujero óptico, yo voy a tener mi segundo par craneal, que es el óptico, y mi arteria oftálmica, ¿verdad?
Y también voy a tener lo que es la hendidura esfenoidal, donde está pasando el tercer par, el cuarto par, el quinto par en su primera rama, el sexto par y la vena oftámica superior. Y hacia abajo la hendidura esfenomaxilar, donde está pasando la vena oftámica inferior. ¿Ok? Y bueno, también para que recuerden un poco, ¿no? El tercer par me inerva el recto superior, el recto interno. Zorras todas, zorras. Pueden apagar su micro. Gracias. Y el cuarto par me inerva lo que es el oblicuo superior. Y finalmente el sexto par, el motor ocular externo. Ahora vamos a pasar a lo que es cerebro, ¿no? También recordando un poco de anatomía, primero el lóbulo frontal, ¿no? Es un lóbulo que está hacia adelante de la cisura central y por arriba de la cisura lateral. Tiene varios surcos, ¿no? El surco superior, el surco inferior y el surco precentral. Aquí también voy a tener varios giros, ¿no? El giro frontal superior o ascendente entre el surco central y precentral, el giro frontal superior, que está superior al surco precentral, el frontal medio, que es esta parte de acá, el frontal inferior, que más o menos vendría a estar por acá, donde yo voy a tener a la pars triangular, hacia la parte donde está el área de Broca, y la pars orbitaria, ¿verdad? Que está pegado justamente a la órbita. También puedo tener lo que es el giro recto, que es donde va a estar el bulbo olfatorio, y el giro orbitario, que es el que tiene forma de H, ¿verdad? Luego tengo lo que es el lóbulo parietal, que es el primer hueso que está a los lados hacia la parte de arriba, justamente por detrás de la cisura central, que más o menos vendría a ser por acá, y delante de la cisura perpendicular externa. Entonces, aquí yo voy a tener varios giros también, ¿no? O circunvolución. El giro postcentral o ascendente entre el surco central y postcentral. En sí, el lóbulo parietal superior, que está arriba del surco intraparietal, el lóbulo parietal inferior, o circunvolución, mejor dicho. Y aquí también voy a tener el giro supramarginal o el pliegue curvo, o el giro angular, ¿verdad? Luego tengo lo que es el lóbulo temporal, que es el esquier, el parietal, ¿no? Este va a estar debajo de la cisura lateral y por delante de la cisura preoccipital, que más o menos vendría a estar por aquí. Entonces, igual voy a tener varios giros o circunvoluciones. El temporal superior o T1, entre el surco temporal superior y el surco lateral, donde está el giro transverso de Heschel. El giro temporal medio o T2, entre el surco temporal medio superior e inferior. El temporal inferior o T3, debajo del temporal inferior. El temporo occipital por acá, T4. Y el par hipocampal hacia la parte del hipocampo o T5. Y finalmente voy a tener lo que es el lóbulo occipital, que es la parte más posterior, justamente detrás de la cisura perpendicular externa y está posterior a este surco parieto occipital, ¿ok? Entonces acá también voy a tener el surco occipital transverso desde el borde superior, el surco occipital lateral que está separado del occipital superior e inferior, el surco semilunar y los giros igual, al arqueado o parieto occipital, occipital superior, occipital inferior o descendente, semilunar anterior, semilunar posterior y los surcos polares. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema ventricular y de las cisternas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que recordar que el líquido cefalorraquídeo se empieza a formar en las coroides, ¿no es cierto? Más o menos hacia la 9ª semana del embarazo. Entonces, este líquido cefalorraquídeo va a comenzar formarse de los ventrículos laterales, va a seguir por el agujero de Monroe, luego se va a ir hacia el tercer ventrículo, que más o menos vendría a ser por acá, hacia el acueducto de Silvio, luego va hasta por el cuarto ventrículo, los agujeros de Luschka y Mayendi, y finalmente se va todo lo que es el espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? Y de este espacio subaracnoideo, donde van a haber granulaciones, van a terminar en todo lo que viene a ser este seno venoso sagital superior para que finalmente se vuelva a reabsorber. Entonces, esto va a ser una circulación de dos tipos. La neta, que es la que produce y reabsorbe, y la pulsátil, que va a depender de acuerdo a la aparición de la presión sistólica y diastólica. Entonces, para yo valorar este líquido cefalorraquídeo, tengo mi índice de Evans, que me va a decir si es que alguno de mis ventrículos está agrandados, que básicamente me va a traducir en una hidrocefalia. Entonces, este índice se divide del borde más externo del cráneo y las astas laterales anteriores. Acá yo voy a tener
por ejemplo, A le puedo poner y B, ¿no? Entonces yo tengo que dividir A entre B. Normalmente esto me tiene que salir entre 0,2 a 0,25. Si es que está entre 0,25 y 0,30, me podría decir que hay una posible ventriculomegalia o temprana. Mayor de 0,3 definitivamente ya es una hidrocefalia. Y tener en consideración que de repente en los ancianos, pues esto puede estar aumentado normalmente a veces y va a depender obviamente de la edad y el sexo. Entonces, cuando hay un aumento de este líquido cefalorraquídeo, pero que se va a estar comunicando a través de una absorción reducida sobre producción, voy a tener lo que es la hidrocefalia extraventricular. Entonces yo voy a ver que mi tercer ventrículo y mis asas temporales se pueden preservar, pero voy a ver obviamente que hay un aumento de este líquido cefalorraquídeo y mi índice de Evans obviamente va a estar aumentado, ¿verdad? O sea, es muy característico, ya sea en T1, porque yo lo voy a ver como líquido negro, y en T2 lo tengo que ver como líquido blanco, ¿no es cierto? A veces los surcos también pueden estar medio apiñados hacia el vértice y también las cisternas de Silvio a veces pueden estar un poco ensanchadas. Y al contrario, si esta hidrocefalia no tiene por dónde salir, o sea, no hay una comunicación que le permita irse hacia otros lados, entonces me va a dar la hidrocefalia intraventricular. Entonces yo voy a ver, obviamente, cómo mis ventrículos laterales están crecidos. A veces puedo ver que hay edema transependimario, puedo ver que hay cierta exudación que se va a ver hiperintenso en T2, porque justamente este edema, este líquido va a resaltar, o de repente en la tomografía se va a ver hipodenso, ¿ok? El tercer ventrículo generalmente se va a ir hacia afuera de las paredes laterales y los recesos infundibular, óptico y pineal, y la parte del piso se va a arquear, generalmente hacia la parte de la cisterna supracelular. El cuarto ventrículo generalmente también va a estar crecido, que es esta parte de acá, porque como les digo, no hay una comunicación que le permita irse por los agujeros de Luschka y Miami, entonces por eso es que se va a ver así agrandado. Y también el cuerpo calloso va a estar más delgado, se puede elevar, incluso el septum pelúcido puede estar fenestrado y los recesos suprapineales pueden estar abombados, ¿ok? Pero es una imagen muy característica que se la tienen que fijar en la cabeza. Y por último, la hidrocefalia ex vacuo, que es un tipo de hidrocefalia comunicante, pero no obstructiva. Entonces, igual, yo voy a ver que hay un agrandamiento por este aumento del líquido cefalorraquídeo y que también voy a ver, pues, que generalmente los ventrículos están crecidos del lado de la lesión y también la parte del espacio supraranoideo, que es toda esta parte negrita que yo voy a ver acá, generalmente van a estar perdiendo volumen encefálico. Y por último tengo lo que son las calcificaciones fisiológicas. Es importante reconocerlas para no considerarlos como algo anormal, porque estas generalmente se van conforme la edad pase, ¿ok? Entonces, una de las más comunes es la calcificación de la hoz del tentorio o del cerebelo, ¿verdad? Que se va a ver hacia la parte en donde este va a estar cruzando, generalmente en este patrón laminar muy característico, tanto en la resonancia como en la tomografía. Los ganglios basales también. Acuérdense que esos ganglios basales se tienen que ver bilaterales simétricos y que también generalmente se dan en personas mayores, que se va a ver como este conjunto de puntos a ambos lados, ¿no es cierto?, de la línea media. Luego también tengo lo que son los ligamentos petroclinoideos, también se pueden calcificar o a veces parte del seno sagital superior hacia la parte de arriba, que también tiene ese patrón en láminas o nodular, que generalmente, como les digo, la mayoría se va a ver con la edad, como la glándula pineal también se puede calcificar, la vénula también en forma como curvilínea, los plexos coroideos, acá está mejor, se ve todavía, ¿no? Acá se ve cómo está calcificado los ligamentos petroclinoideos. ¿Ok? Y la glotia interna y parte del cristalino, incluso también conforme pase la edad, todo esto se va calificando, pero es fisiológico. Luego voy a tener lo que es el accidente cerebrovascular o el ictus isquémico, ¿no? Eso generalmente se debe a que un émbolo, un ateroma, algo se desprendió de alguna de las arterias y está bloqueando el flujo, ¿no es cierto? Entonces me está infartando alguna parte del cerebro que en la tomografía, que va a ser mi examen de elección, si les preguntan, tiene algunos signos, ¿no? El primero es este, que es el de la arteria cerebral
media hiperdensa, ¿ok? Generalmente es unilateral. Si es bilateral, es generalmente personas mayores, pero tiende a ser unilateral. También voy a ver que el núcleo lenticular va a estar atenuado, ¿no es cierto? Ya no se va a ver tan bien la diferenciación. La región de la ínsula también va a estar borrada. No voy a poder ver bien dónde termina y dónde comienza, ¿no es cierto? Y voy a ver esta zona de menor densidad del parénquima, que en algunos casos yo ya no voy a poder incluso delimitar bien los surcos de la corteza, ¿no es cierto? También voy a ver que entre la sustancia gris y la sustancia gris y la sustancia blanca no se va a ver bien diferenciada, ¿no es cierto? Incluso también puedo ver que la parte de los ventrículos puede estar comprimida o puede generarme un edema y la línea media a veces puede estar también desviada. Entonces, en la resonancia, actualmente en los otros países de primer mundo ya no están pidiendo tomografía, piden diferente resonancia. Pero para cuestiones de exámenes, ustedes tienen que marcar que el examen de elección es la tomografía todavía, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Básicamente porque en todos lados ya sabemos que no hay resonadores en los hospitales y obviamente es más costoso y demora un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, aparte del T1 y el T2, que ya saben cómo se ve el líquido básicamente y los signos que les he dicho, tengo lo que es la difusión que me va a detectar el movimiento browniano de las moléculas de agua, que generalmente va a depender de las fases, ¿no? Si es hiperagudo, entre las 0,6 horas se va a ver hiperintenso, agudo también, incluso hasta las subagudo. Y ya cuando es crónico, ya esto puede verse hiper o hipointenso. Y finalmente el ADC que me va a medir la difusión cuantitativa de las moléculas, ¿ok? Entonces igual, esto cuando es hiperagudo o agudo generalmente se ve hipointenso. Cuando es subagudo se puede ver isointenso y ya cuando es crónico generalmente se ve hiperintenso. Y finalmente tengo lo que es el ACV pero hemorrágico. Todo lo que hemos mencionado anteriormente es el 80%, ¿no? Las hemorragias son mínimas, el 20%. Y es generalmente por la rotura de algún vaso o alguna malformación arteriovenosa. Entonces, esto de hecho que siempre les van a preguntar porque es muy característico. Cuando es en etapas hiperagudas, las hemorragias en T1 se van a ver hipointensas y en T2 se van a ver hiperintensas. Cuando es subagudo se pueden ver en T1 isointensas, o sea, es un poco difícil diferenciarlas, y en T2 yo lo voy a ver hipointensas, ¿ok? Si es subagudo temprano, yo lo voy a ver hiperintenso en T1 y en T2 yo lo voy a ver hipointenso. Si es subagudo pero tardío, lo voy a ver hiper y hiper en ambos lados. Y al revés, cuando es crónico, yo lo voy a ver hipo e hipo, ¿ok? Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, porque los dos últimos, hiper, hiper, y los finales, hipo, hipo. Y el primero es hipo, hiper, y el del medio es al revés, hiper, hipo. Entonces así pueden ir descartando. Entonces, si esta hemorragia es dentro del cerebro, dentro del parénquima, generalmente tienden a estar alrededor de los ganglios basales, sobre todo en primer lugar del putamen, luego de la cápsula interna, seguido del tálamo y luego de la cápsula externa. Entonces, como les digo, eso generalmente es por procesos de repente de hipertensión, de malformaciones arteriovenosas o por angiopatías amiloides. Entonces, la imagen muy característica que yo voy a tener es esta mancha de sangre hiperdensa, si es que es en la tomografía, o hiperintensa, si es que en la resonancia, que a veces puede estar con edema circundante y que a veces cuando yo le pongo el contraste voy a ver cómo si es que lo capta dentro del hematoma, me va a decir, ¿no? Si es que esto se puede expandir, ¿ok? Pero acuérdense, esto es dentro del parénquima. Entonces, ahí es lo que les decía, ¿no? En T1 y en T2, ¿no es cierto? Y acá se ve incluso mejor el edema que les estaba diciendo. Acá igual. En T1 y en T2 el edema se va a ver blanco, ¿verdad? Y ese es con contraste, y ese es en el ADC. Luego tengo lo que es la hemorragia subaracnoidea. Entonces, ¿dónde tiene que estar? En el espacio subaracnoideo, por debajo de la aracnoides, ¿no es cierto? Y encima de la pía madre. Entonces, generalmente eso se debe porque algún aneurisma se rompió o algún traumatismo encefalocraniano, o sea, es muy súbdito. Es incluso lo que los pacientes le dicen la peor cefalea que han tenido en la vida, ¿no? Así les puede venir.
Entonces yo voy a ver cómo el espacio subaracnoideo va a estar hiperdenso si es que es en la tomografía o hiperintenso en el rezo, ¿verdad? Sobre todo en lo que viene a ser el polígono de Willis, ¿no? Que acá más o menos está delimitado cómo veo toda la sangre que está hiperdensa, ¿no es cierto? A veces también esta sangre puede irse hacia la parte de la fosa interpeduncular, formándome como un triángulo hiperdenso o dentro de los cuerpos occipitales de los ventrículos laterales. Y una escala que no sé si les preguntan en la universidad, pero sí de hecho les puede venir en sus exámenes de tipo internado en la presidencia, es la escala de Fisher, ¿ok? Entonces, el grado 1 es que yo no veo que hay hemorragia ni en las cisternas ni en los ventrículos. El grado 2 es que sí hay una hemorragia, pero menor de 1 milímetro. ¿Ok? En la tipo 3 ya va a haber un coágulo más grueso, más de 1 milímetro. Y en el tipo 4, aparte de la subaracnoidea, yo estoy viendo que también hay hemorragia intraparenquimal, ¿no es cierto? Incluso puede haber dentro de los ventrículos. Entonces, para que lo tengan en consideración. Luego tengo la hemorragia epidural, o sea, por encima de la dura madre o extradural, ¿no es cierto? Esta me da una imagen muy característica que también les pueden preguntar, ¿qué es esta forma biconvexa o lenticular? Porque es como si fuera una lentejita, ¿no es cierto? Que igual se tiene que ver todo lo que es sangre en tomografía se ve blanco, ¿no es cierto? En la fase hiperaguda. O sea, se va a ver hiperdenso, generalmente heterogéneo, pero bien delimitado, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver la forma bien clara por las líneas de sutura. A veces, si es que estos son más grandes, pueden desplazar la línea media o pueden hacer que la parte del uncus o el facies se hernie, ¿no es cierto? Y generalmente, cuando es agudo, me puede dar incluso un signo del remolino, que se va a ver así, como un remolino tal cual, o el contraste también puede extravasarse y se va a ver el realce. Entonces, la imagen sublenticular o biconvexa, hemorragia epidural. Y al revés, la hemorragia subdural me va a dar una imagen en media luna, ¿ok? También les suelen preguntar esto. Generalmente cuando es agudo es homogéneo, igual hiperdenso en todos, o si es que de repente fuera por de repente que el paciente recibe anticoagulantes, tiene algún tipo de trastornos de coagulación, una anemia grave, puede ser isodenso, ¿ok? En la parte estadios subagudos, que es agudo es más o menos hasta los 3 días, subagudo de 4 a 20 días y crónico es mayor a 21 días, ¿ok? Entonces subagudo generalmente ya va perdiendo la densidad, se va a ver más isodenso, entonces es un poco difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, acá yo no puedo ver exactamente dónde está la hemorragia, ¿no? Entonces lo que me va a guiar es que generalmente voy a ver que los surcos están borrados y que la línea media incluso puede estar desplazada hacia el otro lado, obviamente, ¿no? Y incluso la corteza puede estar como engrosada, ¿no? Pero no voy a verlo la imagen tan clara como la veo acá. Pero en el crónico sí, generalmente, porque yo lo voy a ver que es la hemorragia hipodensa o isodensa, entonces diagnóstico diferencial con higroma, y generalmente, como son procesos ya crónicos, solo que es crónico tiende a calcificarse, ¿no es cierto? Que se ve bien clarito acá la calcificación. Listo. Ahora vamos a entrar a lo que son tumores cerebrales. Entonces, los tumores cerebrales que vamos a ver a continuación son tumores primarios. Los tumores más comunes del cerebro son tumores secundarios debido a metástasis, ¿ok? Los tumores metastásicos, ustedes ya saben cómo son, tienen que ser varios, obviamente captan contraste, porque ya saben que es una de las indicaciones el contraste de las neoplasias, y generalmente tienen edema hacia la periferia. Pero los primarios que vamos a ver ahorita, de acuerdo a la OMS, se pueden clasificar en base a 4 características: el pleomorfismo nuclear, la mitosis, la proliferación vascular y la necrosis. Cuando es el grado 1, generalmente son tumores benignos, ¿no? Estos crecen lentamente y son bien delimitados. El estrocitoma pilocítico, graniferención. El grado 2 es que uno de estos 4 criterios que les mencioné va a estar presente. También crecen lentamente, pero ya los límites son menos delimitados o de repente pueden tener cierta extensión. Entonces acá tenemos al astrocitoma difuso y al oligodendroglioma. En el grado 3 ya tengo 2 criterios, entonces ya se considera un alto grado. ¿Ok? Estos generalmente tienden a crecer más rápidamente y lo que se tiene que acordar acá es anaplásico, todo lo que es anaplásico, astrocitoma, oligodendroglioma, mangiopericitioma, etc.
Y finalmente el grado 4, que ya son 3 a 4 criterios, que son generalmente los tumores malignos, ¿no? Crecimiento rápido, que tienen a hacer extensión hacia otras estructuras, van a ser gran edema, realce muy importante y van a restringir la difusión. Entonces acá tengo lo que es el glioblastoma multiforme, los tumores de origen embriológico y algunos blastomas y sarcomas. Entonces algunas características para valorar los tumores es el volumen sanguíneo cerebral, que se va a medir como mililitros cada 100 gramos. Ustedes saben que los tumores, eh, conforme van creciendo, necesitan más sangre para que sigan creciendo, ¿verdad? El flujo sanguíneo cerebral igual se mide en mililitros por cada 100 segundos por minuto. Luego tengo el tiempo de la entrada de la arteria hasta la salida de la sangre venosa, que es el volumen sanguíneo cerebral sobre el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, esta gradación me sirve de repente para diferenciar gliomas, metástasis, linfomas, como les estaba diciendo, ¿ok? Y hay algunas características que también me pueden ayudar para decir si es que es un tumor generalmente de alto grado o maligno o benigno de bajo grado, ¿no? El primero es que los de altos grados generalmente son masas feas, heterogéneas, ¿no? Incluso a veces pueden irse hasta al otro lado de la línea media. En cambio, los de bajo grado son generalmente, no van a ser ese efecto de repente de masa, se van a ver más difusos, ¿no? Los de alto grado generalmente tienden a captar contraste, pueden incluso generar necrosis y hemorragia. Los de bajo grado no, generalmente no. Los de alto grado no tienden a clasificar. Los de bajo grado, como son de evolución lenta, crecen lentamente, generalmente sí pueden clasificar a veces. ¿Ok? Lo que les decía, los de alto grado necesitan mucha irrigación, tienen bastante angiogénesis. Los de bajo grado generalmente es una baja perfusión. Y a la difusión, como pueden ver, en los altos grados generalmente restringen, ¿no es cierto? Y los otros, los de bajo grado, generalmente solamente el centro, ¿ok? Pero no la periferia. Entonces, comenzando desde los más bajos, vamos a ir yendo hacia los más de alto grado. Tenemos el astrocitoma pilocítico, que generalmente se ve en personas jóvenes, que yo lo voy a ver como un quiste, ¿ok? Como un quiste que a veces puede calcificar. Generalmente heterogéneo porque puede contener este contenido sólido, quístico, etcétera, con necrosis a veces, ¿ok? La mayoría van a estar hacia la parte de atrás, hacia la parte del cerebelo, como lo pueden ver, ¿no es cierto? Entonces, en T1, como es sólido, se puede ver iso o hipointenso, y en T2, como es líquido, ya saben, se tiene que ver hiperintenso, ¿verdad? Si es que es con el contraste, igual, generalmente la pared, miren, va a captar en el anillo, ¿no es cierto? Como si lo estuviera rodeando, ¿ok? En T2 igual, generalmente la parte sólida es más hiperintensa y la parte del quiste tiene señal alta. Y generalmente a la difusión esos van a perder señal si es que tienen calcificaciones o hemorragias. Luego tengo el hemangioblastoma, que es un tumor de los vasos sanguíneos en la parte del sistema nervioso central, que también se puede ver incluso en el riñón, en el hígado y el páncreas, asociado incluso a la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿ok? Entonces, esta va a ser una masa generalmente homogénea que está bien definida, que puede tener quistes, pero generalmente las paredes no van a realzar, a no ser que haya un nódulo por dentro, ¿ok? Entonces, en T1 generalmente se va a ver iso o hipointenso, en T2 en T2 generalmente lo que va a realzar es la parte del centro, ¿no es cierto? Y con contraste, generalmente el nódulo también se va a ver más hiperintenso y el quiste va a estar en la misma señal del líquido cefalorraquídeo. Luego tengo lo que es el quiste de Rathke, ¿ok? Que surge de un remanente de la parte intermedia hacia la parte celar o supracelar, ¿ok? Entonces, este quiste generalmente está hacia el centro, es un quiste bien definido, que no tiene septaciones por adentro, que va a estar justo por la silla turca, ¿no es cierto? Porque ahí es donde está la bolsa de Rathke por embriología. Y que en algunos casos se puede ver este quiste que está dentro, un quiste dentro del quiste, ¿ok? Entonces, en la tomografía generalmente son hipodensos, no van a captar contraste, a veces pueden tener ciertas calcificaciones. Y en T1 lo que yo voy a tener generalmente es que es una lesión hipodensa o hiperintensa si es que tiene bastantes proteínas. Con contraste generalmente no van a realzar y con T2 se ven hiperintensos porque es líquido, ¿no es cierto? Quiste es líquido. Luego tengo lo que es el craneofaringioma, que es otro tumor
también considerado benigno, generalmente hacia la parte supracelular. También es otro quiste que en este caso va a tener calcificaciones hacia la periferia de forma punteada, ¿no es cierto? Que también se tiende a ver en niños. Entonces, ustedes tienen que pensar calcificaciones en niños que craniofaringioma, ¿ok? Eso es característico. Van a estar hacia la parte del tercer ventrículo, pueden agarrar vasos, pueden ir a otras estructuras. El quiste generalmente en T1 se ve isointenso, hiperintenso, ¿no es cierto? En T2 se va a ver hiperintenso, pero por las calcificaciones se va a ver heterogéneo, ¿no es cierto? Y el contraste yo también voy a ver cómo realza, ¿ok? Sobre todo lo que es la parte del quiste. Luego tengo lo que es el ependimoma, que es otro tumor de la glía, generalmente de los ventrículos o del canal central de la médula espinal, asociado a la neurofibromatosis tipo 2, la de las manchas café con leche, ¿verdad? La mayoría están en la fosa posterior, luego sigue la parte suprasentorial y finalmente en menor cantidad en la médula espinal. ¿Ok? Entonces, generalmente yo voy a ver cómo una masa está dentro del cuatro ventrículo de forma heterogénea, ¿no es cierto? En T1 se va a ver así, hipointenso. En T2 se va a ver iso o hiperintenso. Y con el contraste generalmente es de forma heterogénea, ¿ok? Luego tengo el oligodendroglioma, que es otra neoplasia intracraneal. Generalmente se va a ver como una masa hipodensa hacia la parte de la corteza o de la sustancia blanca, que generalmente puede a veces ser heterogénea, puede calcificar, puede tener partes quísticas y partes hemorrágicas. En T1 se ve hipointenso, en T2 se ve hiperintenso, con contraste generalmente es de forma heterogénea y la difusión no va a restringir, ¿ok? Luego tengo el meningioma, que surge de las meninges, ¿verdad? Es un tumor extraxial. Generalmente se va saliendo hacia la parte de la dura madre, en lo que viene a ser el seno sagital superior o parasagital, ¿no es cierto? Entonces es una masa generalmente homogénea, bien delimitada, puede a veces tener cierta hiperostosis, los senos pueden estar dilatados o a veces puede tener lesiones líticas, que ustedes ya saben que es de alto grado. Y generalmente, como les digo, si es que captan contraste es de forma homogénea, a no ser que tengan componente quístico o sea una variante maligna. O sea, es un tumor ya más o menos intermedio. ¿Ok? En T1 se va a ver hipointenso, isointenso más que nada, ¿verdad? En T2 se va a ver hiperintenso, sobre todo cuando tiene bastante vascularización, y con contraste sí es de forma homogénea, ¿ok? Y en la difusión generalmente restringe. Luego tengo el astrocitoma difuso, que es otro tumor generalmente de niños, que también crece lento, pero a veces puede extenderse más allá. Entonces, generalmente este tumor va a ser hacia la parte de la corteza, generalmente es lesiones mal delimitadas. En T1 generalmente se ven iso o hipointensos, en T2 generalmente se ven hiperintensos de forma heterogénea y con contraste generalmente no realzan, ¿verdad? Como se ve acá. Y en la difusión generalmente es restringida. Luego tengo el meduloblastoma, que es otro tumor de la infancia. Generalmente se ve como una masa isodensa o hiperdensa dentro del parénquima, siempre hacia la línea media, es lo que se tienen que acordar, ¿ok? Generalmente hacia la parte posterior, o sea, en donde está el cerebelo, ¿no es cierto? A veces puede irse hacia la parte del cuarto ventrículo y puede hacer un efecto de masa, puede mover estructuras o puede incluso generar hidrocefalia, ¿ok? Entonces, en T1 generalmente se ve hipointenso, en T2 generalmente se ve isointensos generalmente y con contraste sí lo van a captar, pero de forma heterogénea, ¿no es cierto? Y a la difusión, eso sí van a tener una difusión restringida y valores bajos en el ADC, ¿ok? Luego tengo el astrocitoma anaplásico. Este era grado 3, habíamos dicho, ¿no es cierto? Todo lo que es anaplásico es grado 3. Entonces, este tumor generalmente es de las células gliales del sistema nervioso central. Es un tumor ya más infiltrativo y no tiene necrosis. En la tomografía se va a ver como una imagen iso o hipodensa, puede generar efecto de masa y el contraste va a ser de forma variable. En T1 generalmente se va a ver hipointenso. Con el contraste generalmente realzan de forma heterogénea y en T2 generalmente se ve como una lesión hiperintensa, ¿no es cierto? Si es que
hubiera calcificaciones, se va a ver así. Acuérdense que lo que es tumores cerebrales, el examen de elección, en este caso sí vendría a ser la resonancia, ¿no? Porque yo lo tengo que ver en T1, en T2, con contraste a la difusión, ¿no? El examen inicial siempre va a ser la tomografía, pero en tumores cerebrales el de elección es la resonancia. Y luego tengo el glioblastoma multiforme, que es un tumor ya muy maligno, generalmente se ve en los adultos, que va a ser una lesión de forma heterogénea, que va a estar en la en la sustancia blanca, va a captar generalmente realce de forma hacia la periferia, puede tener necrosis, va a generar edema, que es esta parte toda acá, porque está captando bastante contraste, ¿no es cierto? En T1 generalmente es una masa isointensa. Si es que tuviera necrosis, hemorragia, puede ser de repente heterogéneo. Con contraste, generalmente en anillo, ¿ok? Acuérdense de eso. En anillo, glioblastoma multiforme. Y en T2, como les digo, generalmente se ve hiperintenso y se va a ver, pues obviamente, el edema que está captando, ¿no es cierto? Y en el FLAIR también se va a ver así, hiperintenso. Y a la difusión generalmente va a tener una restricción intermedia como la de la sustancia blanca, ¿ok? Pero el componente sólido sí va a tener señal elevada. Y finalmente el linfoma primario. Este sí es un tumor bastante común. Cuando yo encuentro una lesión, yo tengo que buscar el linfoma en otros órganos definitivamente. Probablemente tengan que hacer una tomografía a cuerpo completo, ¿ok? Entonces, en la tomografía generalmente es una masa que está supratentorial, hiperdensa, va a captar contraste de forma homogénea. En T1 generalmente se va a ver así, hipointenso, con contraste lo va a captar de forma homogénea, o si es que fuera en anillo, yo tengo que estar pensando que aparte del linfoma hay un VIH asociado, ¿ok? En T2 generalmente también va a ser hipointenso y a la difusión generalmente es restringida con valores bajos. Y por último vamos a ver ya lo que es columna para terminar todo. Entonces en columna también voy a tener mis proyecciones como las de siempre, la posterior anterior, la anteroposterior, la lateral obviamente. Y se acuerdan que habíamos visto en lo que es huesos las proyecciones funcionales, ¿verdad? La hiperextensión, que es esta de acá, y la hiperflexión, que se tiene que ver en ambas más o menos hasta la séptima vértebra para valorar la movilidad articular, ¿ok? Y en la proyección oblicua yo voy a tener una imagen que le denominan el perrito de Chapelle o el Scotty, como le dicen en inglés. Entonces, este perrito va a estar conformado por un ojo que viene a ser el pedículo de la vértebra, la nariz que es la apófisis transversa, la oreja que es la faceta articular superior, el cuello que vendría a ser la parte intraarticular, la pierna que vendría a ser la faceta articular inferior y si es que hubiera una espondilisis, o sea, si es que esto se mueve, va a parecer como si el perrito estuviera decapitado, ¿ok? O sea, este se ve así normal y acá se va a ver como el perrito, como que si se le hubieran cortado el cuellito, ¿no es cierto? Entonces también puedo valorar obviamente la tomografía para ver todo lo que son hernias, neoplasias, efectos estructurales, malformaciones congénitas, infecciones, con contraste obviamente, evaluación prequirúrgica y post también para ver cómo está funcionando mi terapia y para valorar traumatismos. Y resonancia, que también es mi examen ideal, mi examen de elección en columna, para ver igual problemas de alineación, todo lo que son tumores, infecciones, compresiones medulares, defectos congénitos, traumatismos y enfermedades desmelinizantes que ya les había explicado por qué. Entonces, cuando mi columna en una radiografía posterior anterior está con alguna curvatura, se le va a denominar escoliosis, ¿ok? Generalmente esto se detecta en las personas jóvenes y tiende a ser idiopática, ¿ok? Entonces se va a denominar escoliosis cuando mi ángulo de Cobb, que es el ángulo que yo voy a tomar entre la primera vértebra de la escoliosis hacia la parte inferior y la última hacia la parte superior, este lo junto a una línea y eso me va a dar un ángulo. Se le va a denominar el ángulo de Cobb. A partir de 10 grados es denominado escoliosis, porque si es menos de 10 se le denomina asimetría espinal, ¿ok? Y generalmente esto no tiene sintomatología. Entonces, generalmente, de acuerdo a la curvatura, yo lo voy a denominar, ¿no?
escoliosis, por ejemplo, a convexidad derecha, o lo que es mismo decir a concavidad izquierda, o dextroescoliosis, ¿no es cierto? Si fuera para acá, diría, ¿no? Una escoliosis a convexidad izquierda o a concavidad derecha o levoescoliosis, ¿verdad? Porque siempre las radiografías las vemos como si estuviéramos de frente. Entonces, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Luego tengo lo que es la espondilolistesis, que es cuando una de las vértebras se va hacia adelante o hacia atrás, ¿ok? Generalmente se le denomina a secas espondilolistesis si es hacia adelante, porque si es hacia atrás ya yo le denominaría retrolistesis o retroespondilolistesis o posteriorlistesis o deslizamiento vertebral inverso. Y esto generalmente, como ustedes lo pueden ver acá, se va a ver hacia la parte inferior de la columna lumbar e inicios del sacro, ¿verdad? Luego tengo lo que es la espondilolisis, que es una patología específica de la pars interarticular, ¿ok? De las facetas articulares superiores e inferiores. Entonces, como les había dicho, en la radiografía yo voy a ver mi perrito decapitado, ¿no? O mi perrito con su collarcito. Y también a veces puedo ver como un sombrero de Napoleón, o sea, voy a ver la vértebra así, con el bulto así, ¿no es cierto? Generalmente, pues esto se ve pues en personas jóvenes que son deportistas de alto rendimiento y no, a veces incluso no puede dar sintomatología, a no ser que ya sea muy severo y ahí sí obviamente mi paciente viene diciendo que le duele cuando extiende la columna o cuando la rota hacia un lado. Y en la tomografía igual yo voy a ver cómo las apófisis espinosas están desviadas, incluso puedo ver que hay cierta esclerosis, ¿no es cierto? Y a veces también puedo ver que mi canal va a estar ancho. Acá se ve mejor, ¿no es cierto? Está más ancho de lo normal, si es que hay espondilolistesis. Luego tengo lo que es la hernia del núcleo pulposo. Eso también es bastante preguntado. Generalmente es cuando entre hueso y hueso yo tengo mi material, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este material intervertebral, cuando este se sale menos del 25% de la circunferencia es una hernia. Si es más del 25% ya se le dice protuberancia. Entonces tengo de dos tipos. Una, la que es la de protrusión, en la que la base va a ser más ancha que la hernia, ¿ok? Y eso está a nivel del disco y las fibras anulares van a estar intactas. La otra es la extrusión, cuando el cuello o la base van a ser más estrechos que la misma hernia, ¿ok? Entonces, esto puede irse hacia arriba o hacia abajo de las vértebras adyacentes. La parte anular sí va a estar generalmente desgarrada. Y cuando esta hernia sale, o sea, migra, se le va a denominar secuestro. Luego, osteoporosis, que también ya lo hemos estado viendo, ¿no? Voy a ver que mis huesos van a ser más radiolúcidos de lo normal porque hay una pérdida de la densidad. Va a parecer como si fuera, ay, perdón, como si fuera un hueso fantasma, como que le dicen, no está todo borrado, ya no se va a ver bien. Y en la tomografía, generalmente voy a ver cómo mis trabéculas de la forma vertical están más prominentes y las horizontales, en cambio, van a estar adelgazadas, ¿no es cierto? No se van a ver tan bien, solamente se van a ver en todos, generalmente las verticales. Entonces va a parecer como si tuviera un vidrio deslustrado, no sé, como si lo estuvieran borrando. A veces puede tener un hueso de pescado que le dicen en cuña o como justamente el hueso está tan débil puede fracturarse. Pero ustedes ya saben que el examen de elección para osteoporosis es la densitometría, que es la única que me va a decir cuál es el grado de la osteoporosis. Luego algo de patología congénita, si es que hay algún defecto en la formación vertebral, agenesia, si es que no hay, ¿no es cierto? En cuña, que es así, en mi vértebra, que es solamente la mitad de la vértebra, y en mariposa, ¿no es cierto? Que vendría a ser esta de acá, como si fuera un ala y el otro ala. Luego también tengo defectos de la segmentación, cuando yo voy a ver que de repente dos vértebras se fusionan, ¿no es cierto? Y se ve como todo un bloque. También puedo ver de repente defectos de transición. Pues de repente puedo ver una costilla cervical, que vendría a ser esta de acá, ¿no es cierto? O de repente hacia la parte lumbar. Y también puedo ver una lumbarización de S1, es decir, que la primera vértebra del sacro está separada y van a ver entonces 6 vértebras lumbares. Y al revés, cuando yo tengo más de cuando la última vértebra lumbar se junta con el sacro, o sea, puede tener una lumbar menos, se le dice sacralización.
Luego tengo lo que son fracturas, igual, ¿no? Si es que es por traumatismo, generalmente es porque mi paciente se cayó de nalgas, por osteoporosis que les estaba diciendo, entonces voy a ver que mi cortical está rota, generalmente mira la altura de la vértebra va a estar disminuida y a veces puede tener edema que se va a ver mejor con la resonancia, ¿no es cierto? Si son fracturas benignas, generalmente esto no van a destruir el hueso, van a ser de señal baja. Si es que aparte de la fractura hay una luxación, generalmente es debido a patologías de alta energía, ¿no? De repente accidentes automovilísticos, deportes de alto impacto. Entonces son fracturas que son muy inestables, comprometen bastante la médula, entonces eso es muy delicado. Entonces generalmente yo voy a ver que la vértebra está desplazada hacia la parte inferior, aparte de la fractura. Generalmente lo que se viene a fracturar viene a ser ya sea el cuerpo, el pedículo o la lámina, a veces la apófisis transversa. Y por último, las fracturas por estallido, ¿no? Que es cuando el paciente prácticamente tiene un mecanismo axial también de alta energía que me va a romper mi placa terminal y la corteza del cuerpo vertebral posterior. Entonces voy a ver que los fragmentos están salidos en retropulsión y que generalmente a veces el espacio entre pedículo y pedículo puede estar ensanchado porque justamente los fragmentos están salidos. Luego tengo lo que es la espondilolitis infecciosa. Generalmente eso puede ser por la osteomielitis, por una infección del hueso en T1, como vemos acá, generalmente se ve hipo o isointenso, ¿no? Con contraste, generalmente realzan, ¿verdad? Y en T2 yo voy a ver básicamente lo que es el edema o de repente si es que hay de repente algún absceso, alguna colección. Luego la espondilolisitis, que es cuando mi disco está infectado o de repente alguna vértebra junta, ¿no es cierto? Entonces igual en T1 hipointenso, en T2 el edema se va a ver blanco, ¿no es cierto? Y en con contraste generalmente lo va a captar hacia la parte de la periferia de mi absceso. Y el absceso que vendría a ser esta colección que generalmente se forma entre la dura madre y la parte del periósteo. En T1 generalmente se ve hipointenso, en T2 se va a ver hiperintenso, ¿no es cierto? Y con contraste va a depender, generalmente es periférico. Otra cosa que también les van a preguntar, porque ya saben que todo lo que es tuberculosis se lo tienen que saber al derecho y al revés, es la espondilolitis tuberculosa o mal de Pot. La afectación extraarticular más frecuente de la tuberculosis es en la columna, en segundo lugar es la rodilla. Entonces, generalmente esto tiene a irse hacia la parte subligamentosa, a veces puede involucrar incluso varios niveles de vértebras, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a ver en la radiografía generalmente es que el espacio entre vértebra y vértebra está disminuido, ¿no es cierto? Incluso a veces, si la veo en el lateral, la parte anterior está irregular y también la placa anterosuperior, ¿ok? En estadios tempranos. Entonces yo voy a ver generalmente una vértebra destruida, vértebras de repente de marfil, o sea, osteoporóticas. Voy a ver la jiba, que es esa prominencia en la columna, ¿no es cierto? Y en T1 generalmente la médula ósea se va a ver hipointensa. En T2 generalmente lo que es acá está mejor. En T2 yo voy a ver hiperintenso, ¿no es cierto? Y con contraste generalmente se va a ver mayor la lesión, ¿no es cierto? Igual acá. En T1, hipointenso. En T2, generalmente hiperintenso y con contraste todavía más la afectación. ¿Ok? O sea, acuérdense de eso. Y ya casi terminando, vamos a ver lo que son tumores. En columna, generalmente vamos a ver de los dos tipos, tanto benignos como malignos. Dentro de los benignos tenemos los que son el islote óseo o enostosis, que es un aumento de la radiopacidad como si fuera de marfil, ¿no es cierto? Que son lesiones bien delimitadas y que en T1 y en T2 se van a ver hipointensos. El osteoma osteoide, que es un tumor generalmente de personas jóvenes, que en el caso clínico les va a decir que se tomó un paracetamol y le dejó de doler, ¿ok? Y generalmente pues se va a ver como un nido radiolúcido, que generalmente a veces puede tener esta reacción esclerótica alrededor, ¿no es cierto? Luego tengo lo que es el osteocondroma, que se va a ver también hipointenso o isointenso en T1, en este caso hiperintenso en T2, ¿no es cierto? Y finalmente el hemangioma, que es una lesión pues
propiedad de los vasos, que se va a ver de señal variable en T1, hiperintenso en T2, que son esas lesiones ya están en la tomografía y que tienden a captar contraste. Entonces ese es el osteocondroma que les decía, y este es el hemangioma, ¿ok? Tanto en tomografía, en reso, y ese es el islote, que se ve también en la tomografía. Y finalmente las metástasis. Las metástasis cuando llegan a columna ha sido por una diseminación hematógena. Entonces depende de las características, si es que es osteoblástica, me va a dar, generalmente viene de la próstata en hombres, ¿no es cierto? O de osteosarcomas o de la tiroides. Entonces la radiografía me va a dar una vértebra más radiopaca, ¿no es cierto? Como una vértebra de marfil. Y en la tomo o en la resonancia, generalmente hiperdensas o hiperintensas, que generalmente no van allá de otras vértebras. Las osteolíticas, estas son al revés, ¿no es cierto? Estas se van a ver con menor intensidad. Generalmente viene el del pulmón, del tracto gastrointestinal, del melanoma, del mieloma múltiple y del riñón, ¿ok? Entonces, en este caso, esas lesiones sí pueden romper la corteza y pueden incluso acompañar la médula espinal. En T1, como ustedes lo pueden ver, generalmente se ven hipo o isointensas. En T2, generalmente son hiperintensas y con contraste generalmente reales. Y cuando hay lesiones osteoblásticas y osteolíticas, o sea, de ambas, generalmente viene de mama en mujeres, de linfoma y de vejiga, ¿ok? Entonces, esa sería la última clase que entraría hasta el parcial. No sé si tienen alguna pregunta.